Muy bien, en esta hermosa tarde damos gracias a nuestro Dios. Una vez más, a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran a la distancia, ya en sintonía de esta programación. Ya estamos transmitiendo en vivo. A todos también los vecinos, especialmente las personas que se encuentran también en sintonía de esta programación, no importando dónde usted se encuentra. Gracias le damos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad de llegar hacia ustedes, llevándoles el mensaje del amor de Cristo. El amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, llegando en una cruz, morir en una cruz por nuestros pecados. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Entonces vamos a dar ya principio con la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias en primer lugar al Señor y luego vamos a cantar un himno que es el número 32 de nuestro himnario. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la oportunidad una vez más que nos has dado de estar en este lugar, nuestro Dios, muy en especial con el único propósito de llevar el mensaje de salvación hacia los oyentes que estarán en sintonía ya de esta programación o esta transmisión que lo estamos haciendo en vivo. Llevarles el mensaje de salvación para que las personas cuando lo oigan, lo escuchan, el Evangelio, puedan, oh Padre, entregarse al Señor Jesucristo, reconociendo que son pecadores y que ellos necesitan de la salvación, necesitan la vida eterna, que esto solamente lo encuentran a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a principiar con el primer mensaje, pero antes, Padre, vamos a cantar también una alabanza para honra y gloria de tu nombre, y luego tú puedes ayudar, guiar, dirigir a tus hijos quienes tomarán este ministerio de la predicación. Esperamos, Padre, que seas tú la guianza de cada uno de ellos para transmitir tu palabra por medio de este medio, para poder llegar hacia las personas, no importando donde ellos se encuentran. Bendiga a todas las personas que estarán oyendo tu palabra. Esperamos que sea de bendición para la vida de ellos. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador, quien por él te damos muchas gracias por todo. Amén. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible, rota su liga, al preso soltó, Cristo por siempre nos salvó, nos salvó porque no le admites, nos salvó, que amigo me dices, cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. No más cautivos, ya no hay cadenas, Cristo nos dio la vida eterna. Ven a mi Hijo cuando llamó, Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admites, nos salvó, que amigo me dices, cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. Hijos de Dios, paternidad santa, vida perpetua, libre de falta, nos brindará y con gran poder Cristo la muerte ha de vencer.
Ahora vamos a tomar nuestras Biblias, a todas las personas que están en sintonía de esta transmisión. Gracias le damos a nuestro Dios por darnos la oportunidad una vez más llegar hacia todos ustedes. Una bendición de parte de Dios, que ya no hay necesidad que usted salga para buscar algún lugar o alguna sala evangélica o una iglesia evangélica donde usted puede llegar y escuchar el mensaje de salvación, sino gracias a Dios que existen ya estos medios que podemos llegar hacia ustedes con el mensaje del evangelio. Aunque sea difícil por la situación en que estamos viviendo, ¿verdad?, de poder salir en las calles y de poder escuchar el evangelio, pero por estos medios usted, no importando la circunstancia donde usted se encuentra, en su casa o en casita con la familia, usted puede escuchar atentamente el mensaje del evangelio. Gracias a nuestro Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, y si usted tiene también alguna Biblia a su alcance o ahí cerca de usted, puede también tomar su Biblia y que leamos la palabra de Dios juntamente con nosotros. Nuestro tema de esta tarde va a ser sobre el juicio de Dios. Sobre el juicio de Dios. Cuando en la Biblia habla de juicio, se da por sentado que Él es juez, es Dios, que el juez es Dios, el juicio de Dios. ¿El juez es Dios o el juicio de Dios? Es desde luego infalible. Él juzga al mundo con su justicia. El juicio de Dios es infalible. En otro sentido es de que el juicio de Dios no permite en el juicio de Dios algo que se haya de arrepentirse nuestro Dios de poder juzgar al hombre, de poder tolerar al hombre, de poder dejar la situación del hombre por el olvido o perdonar al hombre cuando sea el tiempo del juicio de Dios. Leamos lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos en primer paso en el libro de Génesis. Vamos a ver el primer paso como ejemplo de lo que es nuestro tema de esta tarde sobre el juicio de Dios. El libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a leer el verso es 22 al 24. Vamos a notar algo interesante allí en las Sagradas Escrituras. Capítulo 3 y su verso es 22 al 24, y dice así la palabra. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová, el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tenemos entonces aquí en la palabra de Dios, como dije en el principio, el juicio de Dios es un juicio real, perfecto. El juicio de Dios es infalible. El juicio de Dios es justo, es recto, o sea que Dios no va a tolerar, no tolera a nuestro Dios. Como nosotros los seres humanos, cuando hay algún problema, nosotros a veces toleramos. El ser humano a veces no quiere castigar, pero el juicio de Dios sí es cabal. Dios no tolera el pecado. ¿Sabe qué sucedió con la pareja que Dios formó, lo hizo del polvo de la tierra, y cuando Dios lo formó, lo hizo a su imagen y a su semejanza? Lo hizo al hombre en su inocencia, lo colocó al hombre en el huerto del Edén.
Dios preparó un huerto para el hombre, bien hermoso, un huerto donde él podía vivir, disfrutar de la comunión con Dios, totalmente de bendición. Para que el hombre labrase allí, para que el hombre cuidase del huerto, le dio ciertas ordenanzas, ciertas reglas y le dio también privilegios al hombre, que esto era algo interesante para este hombre cuando Dios lo formó y lo colocó en el huerto del Edén. Un lugar especial para vivir excelentemente el hombre allí en el huerto del Edén. Pero podemos pensar que Dios le dijo también que de toda hierba, de todo árbol, fruto que había en el huerto, podía el hombre comer. Pero había un árbol que era prohibido, que estaba en medio del huerto, que eso sí, que tenía cuidado el hombre de acercarse y de comer de ese fruto, de ese árbol. Entonces el hombre, cuando llega el momento en que el hombre peca ante Dios, desobedece a Dios, toma de aquel fruto, come de aquel fruto, de ese momento es entonces el hombre pecó ante Dios. Pocas palabras, pecó ante Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con el hombre? Dios lo había advertido, pero el hombre desobedece. ¿Qué hace nuestro Dios? Su juicio fue cabal. Dios jamás pudo tolerarlo. Dios lo que hizo, ¿sabe qué hizo Dios? Lo sacó al hombre del huerto y lo puso fuera del huerto, de donde había sido tomado, del polvo. Por eso Dios le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Y es lo que dice aquí en el verso 23 que leímos: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el juicio de Dios es cabal. Entonces Dios no toleró. Dios sacó al hombre fuera del huerto y lo puso en el lugar donde había sido tomado del polvo de la tierra. Entonces Dios tuvo que juzgar justamente, y dije al principio que Dios no lo pudo tolerar más al hombre. Como quien decir, Dios ya no quiso más que el hombre estuviera en el huerto, porque el huerto era el lugar que Dios había puesto para el hombre que disfrutara de la comunión. Era el huerto de bendición. Entonces, al sacar al hombre, para que el hombre no volviera a entrar en el huerto y tomar de sus frutos, puso Dios querubines en las esquinas y una gran espada que giraba alrededor del huerto para cuidar el huerto, para que el hombre no entrara en el huerto, para tomar de sus frutos y comer. Entonces Dios le dijo al hombre que él tenía que labrar la tierra, tenía que ganar el pan de cada día con el sudor de su rostro. Con el sudor de su frente iba a comer el pan de cada día. Entonces eso fue lo que Dios hizo. No tolera el pecado. Lo sacó afuera al hombre del huerto. Y el juicio de Dios es advertido al ser humano. Si Dios no tolera el pecado, es porque Dios también en el tiempo de hoy permite que el evangelio de Cristo se predica, se anuncia y se habla de Cristo, de su muerte en una cruz, y se habla de la salvación y se habla de vida eterna, que el hombre puede ser salvo solamente creer en el Señor Jesucristo, tener su fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que el juicio de Dios un día caerá sobre las naciones. Y una vez que el hombre tenga la oportunidad de escuchar el evangelio y saber que Dios ha de derramar sus juicios cabales, perfectas sobre todas las naciones, ¿para qué? Para castigar al ser humano sin tolerancia y Dios también sin ser sobornado. Eso quiere decir que su juicio va a ser perfecta entonces en ese tiempo. Pero antes de todo esto, Dios advierte al hombre, porque Dios no va a pagar al hombre según sea
porque Dios va a pagar al hombre conforme sea sus obras. Entonces Dios permite la salvación a través de Jesucristo, porque sus juicios fueron reales, cabales, y Dios derramó su juicio sobre su propio Hijo. Su propio Hijo cargó el juicio de Dios, el pecado de nosotros, que fue la que llevó a Cristo en una cruz, de morir por nosotros en una cruz. Pero también la palabra de Dios nos enseña también que el juicio de Dios eso va a ser en el tiempo futuro, y esto también lo sufrirá el ser humano, el hombre, por no obedecer el Evangelio de Cristo. Recuerde usted que cuando Dios habla a través de su palabra, Dios advierte al hombre, pero cuando el hombre está entre los vivos, tiene una gran esperanza. Pero cuando el hombre se encuentre con la muerte, una vez que el hombre se encuentre con la muerte, se termina su esperanza. Después de esto que dice en la carta a los Hebreos, vamos a pasar en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer en la carta a los Hebreos. Dice ahí la palabra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, y leamos el verso 27. En el capítulo 9, verso 27, en la carta a los Hebreos, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando dice aquí la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿De qué juicio nos habla este versículo de la palabra de Dios? Nos lleva el pensamiento del libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y el versículo 11. Si usted quiere, lo puede leer. Leámoslo si usted quiere. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y el versículo 11. Dice ahí la palabra, capítulo 20, versículo 11 del libro de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando vemos aquí en este pasaje de las Escrituras, encontramos de lo que el escritor escribe en la carta a los Hebreos. Él dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una sola vez. Nunca se ha escuchado, nunca se ha oído de que alguien muere dos veces. Quizás se murió y se levantó otra vez y va a volver a morir otra vez. No, porque es una sola vez, es la muerte, y después de esto el juicio. El que supo agradecer la voluntad de Dios, el que supo aprovechar de recibir el Evangelio, el que supo recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, esa persona encontrará su salvación. Ese hombre encontrará su salvación, encontrará la vida eterna y encontrará el perdón de sus muchos pecados. Pero una vez que no lo supo agradecerlo, pasó el tiempo, nunca hizo su decisión, nunca reconoció que ha sido pecador y es pecador, se muere, se encuentra con la muerte, y la muerte va a ser una sola vez. Y tenlo por seguro que después de esto, después de la muerte, el juicio de Dios.
Y cuando llegue el juicio de Dios, entonces llegará el hombre en el libro del Apocalipsis, de lo que vimos aquí a través de la palabra bendita de Dios, en el libro de Apocalipsis que leímos, usted mismo lo leyó y usted mismo lo escuchó. Cuando dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi un gran trono blanco, y ese gran trono blanco se sentará aquel juez, aquel justo juez, que se sentará en su gran trono, y en ese trono él juzgará las 12 tribus de Israel, y todas las naciones estarán reunidos ante él. Allá no se va a presentar usted. Yo estuve escuchando el evangelio, pero yo no pude aceptar. O usted no se presentará usted diciendo al Señor que yo no escuché el evangelio y nunca me predicaron el evangelio, porque allí nadie se va a poder escapar. Y aunque el hombre se presenta con sus recursos económicos, quizás tal vez que el hombre es rico, tiene su dinero, se presenta para poder sobornar a aquel juez justo sentado en su gran trono blanco, jamás va a poder sobornar, porque este juez es un juez justo. Su juicio va a ser juzgar al hombre y sentenciar al hombre, y esto jamás va a tolerar el pecado del hombre. Hoy es cuando es la oportunidad del hombre que Dios le está concediendo, le está dando la oportunidad de oír el evangelio antes de encontrarse con la muerte. Antes, amigos, de encontrarse con la muerte, porque encontrándose con la muerte solamente esperará el juicio de Dios allá en el gran trono blanco, cuando usted tendrá que salir de donde usted se encuentra en el sepulcro, o como dice la Escritura también, que también el Hades entregará sus muertos, también el mar entregará sus muertos. No importa la circunstancia, la situación en que el hombre se haya muerto, quizás algunos que quizás lo han matado, ¿verdad? Y lo han dejado tirado, quizás en grandes montañas, en las peñas, en las cuevas, y quizás algunos en el mar, quizás tal vez los peces, las ballenas se lo hayan comido, pero el mar entregará a sus muertos. El Hades entregará a sus muertos. El sepulcro entregará a sus muertos. Todos se presentarán ante el gran trono blanco y van a ser juzgados cada uno según sus obras. El que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Esto será la muerte segunda. Será lanzado al lago de fuego, la justicia justa de Dios, en la cual no va a tolerar el pecado. Una vez que el hombre tuvo la oportunidad y no lo supo agradecer, no lo supo aprovechar, será lamentable su situación y va a ser triste esa situación en ese entonces. ¿Por qué? Porque ese juez no es cualquier clase de juez que se va a sentar para poder ser sobornado y dejar pasar por alto la situación, la circunstancia o el problema que el hombre tenga, o cualquier situación de que el ser humano pueda tener. Él no va a tolerar, él va a juzgar y va a derramar su juicio sobre todos los seres humanos y va a castigar, y no solamente eso, sino va a lanzar al hombre al lago de fuego, como sacó a aquella pareja del huerto del Edén y lo puso donde había sido tomado del polvo de la tierra. Así también lanzará al hombre en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y debe usted aprovechar, porque Dios, a través de su amor, a través de su misericordia, qué tan bondadoso que ha sido nuestro Dios, que demuestra su amor para con el hombre y le da la oportunidad para escuchar el evangelio y le da la oportunidad para recibir el perdón de sus muchos pecados. A Dios
no le cuesta perdonar el pecado, no es difícil perdonar el pecado del hombre, únicamente que el hombre reconozca que ha sido pecador y es pecador por naturaleza y que sus pecados fue la que Dios derrama su ira, su juicio sobre su propio Hijo, tomando a su propio Hijo de venir, enviarlo a este mundo, y cuando Él viene a este mundo, Él da su vida por todos los seres humanos, da su vida por toda la humanidad, da su vida para poder llegar en una cruz, colocar su vida expuesto para toda situación que le pueden hacer al Señor Jesucristo, según la ira del hombre, según el enojo del hombre, según la arrogancia del hombre, desde presentarse, despreciar al Señor Jesucristo, de poder crucificarle al Señor Jesucristo con gran ira y con aquel carácter y con aquella fuerza también de aquellos hombres que eran soldados, entrenados, soldados sin misericordia, sin gracia, sin amor, sin piedad alguno, en la cual tomaron al Hijo de Dios para poder llevarlo hacia la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús cargó nuestros pecados. El que no hizo pecado, según la carta es que Pablo escribe, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, donde usted se puede darse cuenta en el versículo 21. El que no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado. Se puede darse cuenta, Cristo el inocente, el Hijo de Dios, el justo, que dio su vida por nosotros, los injustos, los pecadores. No era pecador, no había cometido ningún delito, pero más sin embargo, por amor hacia la humanidad, por amor hacia todos, Él dio su vida en una cruz. Allí Dios descarga su juicio sobre su propio Hijo en beneficio de toda la humanidad, para que el mundo, el hombre, pudiese encontrar el perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, qué gran bendición es en el tiempo de hoy, antes que el hombre pueda sufrir el juicio de Dios. Antes que el hombre sea juzgado conforme al juicio de Dios. Antes que el hombre llegue delante de un juez que no tolera el pecado, antes que llegue usted allí en ese lugar, es necesario que usted se escape antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, cuando Él se siente en el trono blanco, el Señor Jesús como su gran juez, como dije, Él no va a tolerar el pecado. Va a ser terrible, terrible ese momento. La diferencia del hombre, cuando el hombre sea lanzado al lago de fuego, recibiendo el pago conforme sus obras, según la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque el hombre estaría recibiendo la consecuencia, el pago de su pecado, por no haber creído en el Evangelio, por no haber aceptado la palabra y no haber recibido a Cristo como su Salvador personal de su alma. Recibirá el terrible consecuencia de su propio pecado. Su propio pecado lo llevará a una condena eternamente. Mas para aquel que cree en el Señor Jesucristo, la diferencia es que subirá al cielo, donde no habrá de esa situación, porque no recibirá el juicio de Dios para ser condenado, sino estará libre, porque la libertad lo haya recibido antes en este mundo, antes de llegar el tiempo que sea demasiado tarde. Entonces, usted debe aprovechar en estos tiempos, apreciables personas o amigos, que usted está escuchando el Evangelio, está en sintonía a esta transmisión. Usted debe aprovechar entonces antes que le sea demasiado tarde. Ya siendo demasiado tarde, será triste la situación suyo o suya también, porque se haya terminado la paciencia de Dios. Entonces, una vez que se termina la paciencia de Dios, es porque ya no habrá otra oportunidad más. Así que lo invitamos
A usted, apreciables personas, amigos, que donde quiera que usted se encuentra, donde llegamos con esta transmisión, lo invitamos. Arregla cuentas con el Señor. El Señor hace el llamado y Él dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, venid inmediatamente y estemos a cuentas. Hay que estar a cuentas con el Señor, ya que el Señor está aún todavía a las puertas y dispuesto para poder perdonarle de sus pecados. No importa de lo que Él pasó, ser despreciado, desechado, llegar en una cruz, morir en una cruz, pero Él le ama a usted. Por amor a usted, Él murió en una cruz. Derramó su sangre preciosa y esa sangre nos limpia de todo pecado. Que el Señor los bendiga y esperamos que también siga estando en sintonía, porque hay otro mensaje más para la vida suya. Que Dios los bendiga y que Él nos bendiga con su palabra. Buenas tardes, estamos muy contentos de que están en sintonía con nuestros hermanos aquí y estamos pidiendo que todos estén en buena salud. Es nuestra oración para todos durante este tiempo del COVID-19 y también que todos sean salvos. También muchos están muriendo entre la juventud. Esta plaga ha regresado fuertemente entre los jóvenes y hay que pensar en su porvenir. Leeremos en Marcos capítulo 10 acerca de un joven. Al salir él, hablando de Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Está en Mateo capítulo 19, donde dice que fue un joven. Por esto decimos que fue un joven rico. Él tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle. Sin duda vivía en una mansión. Tenía familiares ricos también. Sin duda tenía un buen nombre en la sociedad. Él tenía tantas cosas, pero una cosa le estaba faltando. Y esto le urgía. Había una necesidad en la profundidad de su corazón que el dinero no podía satisfacer. No sabemos cuál era la urgencia,
Pero dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le urgía la salvación. Adentro estaba quebrantado. Afuera parecía bien con todos sus bienes. Pero adentro de su ser había una necesidad. El dinero no le puede satisfacer. Puede escoger cualquier ídolo carnal en este mundo que lo desea. Los artistas, las cosas carnales de la carne, el dinero, la popularidad. Pero ninguno de estas cosas, ninguna, va a llenar el vacío de su corazón. Él estaba bien entendido de esto, pero vemos que él no entendía muchas otras cosas. Él llegó al Señor un poco orgulloso, queriendo saludarle formalmente de una buena manera, como un joven rico, con cortesía y con buena manera de conducirse, con buenos modales. Y dijo, maestro bueno. Desafortunadamente, este joven no sabía con quién él estaba hablando. Maestro, bueno, maestro quiere decir instructor. Un instructor es bueno en el sentido de que quiere ayudar a los estudiantes, quiere enseñarles en este sentido, es bueno. Pero cuando uno viene al Señor para reconocer que tiene una necesidad, no dice, oh, mi maestro bueno, oh, qué bueno es usted como instructor. No, él estaba llegando al autor de la vida, no simplemente un maestro. Un maestro en el sentido espiritual jamás es bueno. Él pensaba que él estaba hablando con cualquier tipo de rabino, con un tipo religioso. Ah, es una buena persona, es un clero en la iglesia, no, es una buena persona, no sabiendo que él no era otro rabino común y corriente. Sí, ellos usaban esta frase, maestro bueno, para sus rabinos, sus instructores, cosas por el estilo. Pero él no estaba hablando como un mero maestro aquí. Él estaba hablando con él quien le había criado, quien le había formado, que tenía el secreto de su corazón, que sabía todo de su vida. Y Cristo tan humildemente, en vez de gritarle, ¿no sabes quién soy yo? Cristo tan humildemente, ¿por qué me llamas bueno? En cuanto a las cosas espirituales, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Debería haberle saludado, mi Dios, bueno. El error de su saludo, pensando que él era un maestro como cualquier, pero no, él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero Cristo humildemente le habla, ninguno hay bueno sino solo un Dios. ¿Con quién estamos hablando cuando mencionamos el nombre de Cristo? Muchos dicen, sí, yo soy un cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago esto, sí, yo sé de Cristo, Él es un buen profeta. No, Él es mucho más que un profeta. Él vino aquí para enseñar al hombre cómo debe vivir. Fue una buena persona. No, es más que esto. Este joven no sabía con quién estaba hablando. Y muchos no saben quién es Cristo. Que Él es Dios manifestado en carne. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de los
de Éxodo, y allí está el zarzal quemando. Este zarzal que trae espinas, que nos habla de la corona de espinas que iba a llevar nuestro Señor Jesucristo. Y el fuego en este zarzal, el fuego que Él iba a llevar para nosotros. ¿Y quién era esta cosa? Dice de la voz, yo soy el yo soy. ¿Quién estaba allí en este zarzal? ¿De qué representaba el zarzal? Dice allí en el mismo capítulo que es Jehová. Jehová con espinas. Jehová recibiendo el fuego del juicio de Dios en contra de nuestros pecados. De este zarzal se sacaban las espinas para poner en el cielo de nuestro Señor Jesucristo. De este zarzal podía crecer, si había bastante agua, un arbolito. Podía crecer hasta 4 pies. Y la madera era muy resistente porque estaba creciendo allí en el desierto. Le llamaba esta madera la madera de Sittim. Y esta fue la madera del arca del pacto, que representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no saben que Cristo es el yo soy. Tantas veces Él dice en el Evangelio escrito por Juan que yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Él es el yo soy, no un buen maestro. Él había bajado a Cristo a un nivel humano cuando Él es el Rey de Gloria. ¿Sabes tú de quién estás hablando cuando menciona el nombre de Cristo? Él hizo milagros en cuanto al ambiente, la naturaleza, milagros en cuanto a enfermedades, milagros en cuanto a acontecimientos, siempre en el lugar propicio para hacer el buen milagro. Este hombre rico no tenía un conocimiento de quién era Cristo. Y Cristo dice, los mandamientos sabes. Él había leído la palabra de Dios, nomás los ricos podían tener Biblias en aquel entonces. Y sin duda él había estudiado con los rabinos, pero no estaba satisfecho. Cristo dice, los mandamientos sabes, y da una lista pequeña. ¿Y qué dice el joven? Señor, he guardado todo esto. ¿Hay más que yo debo hacer? ¿Hay más que debo hacer? Él pensaba que sabía todo. Un sábelo todo. Era rico, tenía todo. Pensaba que estaba bien, ni conoció a quién estaba hablando. Y ahora aquí, mire cómo él dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire cómo él habla, todo esto. No es todo esto. Son los mandamientos de Dios. Tenemos que tratarles con reverencia y obediencia. Pero él no siguió lo que él había sido enseñado. La ley de Moisés, él estaba escogiendo, sí, no hago esto, no hago el otro, no hago el otro. Pero Cristo después dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, es como una madre, un padre. Y uno dice, yo he hecho todo, papi, yo sé todo esto, mami, ya no me hablas, ya he hecho todo esto. Pero en vez de enojar, ya había insultado a la persona de Cristo. Ahora estaba insultando la palabra de Dios. Y Cristo mirándole, le amó y le dijo,
Él le dijo algo que él había sobrepasado cuando él leyó la ley. Qué fácil es leer la palabra de Dios selectivamente. Escoger lo que nos conviene y desechar lo que no nos conviene. Guiándole con amor la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 15. Y dice, versículo 3, el extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Mire lo que dice la ley. Y este joven sin duda había leído este trozo de la palabra de Dios. Y cuando Cristo le habló acerca de la ley, él dijo, yo he hecho todo esto. Pero él lo había hecho selectivamente. No había cumplido con toda la ley. Y esta parte de la ley, que no debería haber pobres en Israel. Los ricos tendrían que dar a los pobres para que llegaran a un nivel, no de riqueza, como dice también en la ley, no de riqueza, pero para vivir normalmente en la sociedad. Los ricos tenían que ayudar, que a los pobres fue un sistema de ayuda social en el pueblo de Israel que tenían que llevar a cabo. Pero esta ley nunca leemos que lo llevaron a cabo, mucho menos este joven rico. ¿Cuántas personas dicen, oh, yo soy un cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago esto y el otro, no me hablas más? Así fue este joven. Ya he hecho todo esto, pero no. Pero el Señor tenía paciencia con él, a pesar de su falta de respeto, a pesar de su orgullo. Él comenzó a decirle lo que decía la ley de Moisés. Vende lo que tienes, todo lo que tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Como dice la ley, si el rico le da a los pobres, tendrá satisfacción en su corazón. Tendrá la luz de Dios en su vida. Estará
será bendecido, dice la palabra de Dios. Él no quería cumplir con la ley de Moisés. Para él fue muy difícil. Y entonces Cristo citó una parte de la ley que este joven quería olvidar. Una parte de la ley que él quería sobrepasar. Sin duda había leído muchas veces. Y Cristo, sabiendo su falta de visión, trata de llenar con lo que dice la ley de Moisés. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. No podía recibir, no podía aceptar la palabra de Dios. No le dejaba entrar en su corazón. Él rechazó a la persona tan magna de nuestro Señor Jesucristo. Cristo le amó y él rechazó el amor de Cristo. Cristo le citó la palabra de Dios y él rechazó la palabra de Dios. Y después Cristo dice que es muy difícil. De hecho, es imposible que tal tipo de persona entra en el reino de los cielos. Ha rechazado al Señor, falta de conocerlo. Ha rechazado a su amor. Ha rechazado a la palabra de Dios. ¿Qué más le queda? Nunca entrará en la gloria. Y los discípulos dicen, pues ¿quién puede entrar en la gloria? Cristo dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si uno cree en el Señor como su Salvador personal, sin simplemente creer de todo corazón en nuestro Señor Jesucristo, a sabiendas de que Él es el Dios creador, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él ha tomado la decisión para otorgar la salvación a cualquiera persona que pone su fe en Él, reconociendo quién es Cristo, reconociendo lo que dice la palabra de Dios, que yo soy un pobre pecador y como Cristo dice aquí, es imposible que yo pueda entrar a la gloria. Pero Dios dice, sí, es posible, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No rechaza, porque dice Cristo, todo aquel que cree. Amigo oyente, has escuchado la palabra de Dios, la promesa de Cristo. Reconoce quién es Cristo. Humíllese delante de Él, no de una manera formal como hizo este joven, pero de todo corazón, sin orgullo, aceptando lo que dice la palabra de Dios, que simplemente por la fe. No puedo cumplir con todas las leyes de Dios, pero hay uno que sí cumplió, es nuestro Señor Jesucristo. Este joven, con sus riquezas, tenía un hueco adentro de sí que jamás iba a ser llenado. Más bien iba a vivir una vida miserable en su corazón y después iba a perder todas sus riquezas. La profecía de Santiago capítulo 5 acerca de los ricos allí en Israel. Él dice en versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros.
y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Este hombre rico no puso atención a las palabras del Señor. Habéis condenado y dado muerte al justo. Cuando uno rechaza al Señor, está diciendo: Él merecía la cruz, no le necesita. Qué triste es. ¿Y qué pasó? Este joven, si tuviera 20 años o 25 años, 37 años después llegaron los romanos. Vaciaron toda Jerusalén, cambiaron el nombre a Capitolio. 1.100.000 personas eran matados en sangre fría por los romanos. Sacaron todo su dinero, la profecía de Santiago fue cumplido. Y un hombre rico, Nicodemo, quien también tenía un hueco en su corazón, y vino al Señor de noche, y conforme a los escritos de los judíos en el Talmud, él era uno de los 3 más ricos entre todos los judíos. ¿Qué leemos después en la historia de su hija? Dice en el Talmud que después de la invasión y la derrota que hicieron los romanos ahí en Jerusalén, que alguien vio la hija de Nicodemo caminando por los campos, recogiendo las espigas que los segadores dejaban para los pobres. La familia de Nicodemo perdió todo su dinero. Este joven perdió su dinero. Él perdió su alma. Él perdió todo. No vale la pena vivir por el dinero. Lo puede perder en un instante al otro. Lo que vale es conocer al Creador, nuestro Señor Jesucristo. Que sepas con quién está tratando cuando habla del Señor. Obedécele, cree en Él como Él nos dice, y serás salvo eternamente. Que el Señor bendiga su palabra.